Bueno, ahí está. Ya Ahí está. está, ahí está grabando, sí. Buena. Allí. Bueno, avancemos. Avancemos. Recuerden cuál es el esquema. ¿Mm? Recuerden que nosotros habíamos dicho que, bueno, en su mismo principio, digamos, ¿no? Que la lógica es un proceso para determinar eh, la validez de los procesos inferenciales, ¿ya? Y que las inferencias pueden ser distinguidas desde una perspectiva clásica en dos grandes grupos. Un primer grupo lo constituyen las inferencias inmediatas. Inmediatas quiere decir, ay, ahí alguien está. Inmediatas quiere decir que son inferencias sin un término medio, ¿ya? El término medio es precisamente una cuestión que vamos a decidir ahora, es algo que está presente en el silogismo, es decir, en las inferencias, por lo mismo llamadas, mediatas, ¿ya? Inferencias inmediatas, inferencias sin un término medio, es decir, inferencias en las que se obtiene una conclusión a partir de una sola premisa, ¿ya? Por ejemplo, decíamos todos los hombres son mortales, luego, inferencia por conversión, conversión por accidente, decíamos algunos mortales son hombres. ¿Se acuerdan? Inferencia por oversión, de la misma proposición, todos los hombres son mortales. Inferencia por oversión, a ver cómo está la memoria. Uy. Todos los Ningún hombres hombre es son inmortal. mortales, luego, por Ningún hombre es oversión. inmortal. ¿Cómo? Ningún hombre es inmortal. Ningún Ningún hombre es inmortal. es inmortal, correcto. ¿Ya? Y fíjense que entonces allí, en los dos ejemplos que he dado, se trata de inferencias inmediatas, es decir, en las que a partir de una premisa se obtiene inmediatamente una conclusión. Pues bien, hay otro grupo de inferencias que se llaman mediatas, inferencias mediatas, y que en general se definen como aquellas argumentaciones en las que se obtiene una conclusión a partir de dos o más premisas, de dos o más premisas. Cuando se trata de más premisas, de más de dos premisas, en verdad de lo que se trata es de silogismos compuestos, ¿ya? Cuestión que la vamos a dejar para después, ¿ya? Volvamos a nuestro querido argumento. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Nosotros habíamos dicho algunas cuestiones. Ay. No, ya hasta se me olvidó cómo se toma aquí el plumón para escribir. No. Ay, ¿dónde está? En dibujar, profe, a lo mejor. Arriba. En dibujar. Dibujar. Donde sale inicio, insertar, dibujar, arriba a la izquierda. Ah, ahí tienes toda la razón. Ahí está.
Sí. Borrar. Bueno. En términos gruesos, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que vemos? Un sujeto. No sé, me dio cosita, a ver. La cuestión estructuralmente más gruesa que hay aquí. Una afirmación. Ay, no. ¿Premisas? Premisas, bien. ¿Cuáles serían las premisas? Todos los hombres son mortales y Sócrates hombre. ¿Qué nos permite saber eso? ¿Que Sócrates es mortal? ¿Pero qué nos permite saber que esas dos primeras son las premisas? Ah, que no tienen el luego antes, pues. O sea, el luego es lo que determina. Correcto, ahí está el luego. El luego o cualquier expresión semejante, por consiguiente, por lo tanto, etcétera, son expresiones que nos indican cuál es la conclusión. Y aquí el luego lo que nos está indicando es precisamente que ella es la conclusión. Y si esa es la conclusión al interior de una totalidad argumentativa, las proposiciones que hacen posible esa conclusión se llaman premisas. Premisas. Pues bien, tenemos entonces premisas y conclusión. ¿Ya? Esa relación es en general la relación de toda inferencia. ¿Ya? ¿Qué más vemos? Ahora metiéndonos, digamos, en la estructura interna de la argumentación. La primera distinción que podemos hacer entonces en una argumentación es las premisas por un lado y la conclusión que está permitida, que está posibilitada precisamente por las llamadas premisas. A ver, de nuevo. La primera distinción que podemos hacer en una argumentación como esta es la distinción entre premisas y conclusión. Uh-huh. Si nos metemos, si achicamos, si hacemos una especie de zoom, ¿qué vemos al interior? Estructuralmente, formalmente, ¿qué es lo que vemos? Esas cosas de A, E, O. Afirmación. ¿De que algunas son universales y otras particulares? Sí, correcto. ¿Qué más? El tema de la estructura, Z, I, X, Z. Ya, ¿qué quiere decir eso? El tema del sujeto, predicado. El antecedente y el consecuente. Bueno. Correcto, sí. ¿Qué es un argumento válido? Eso todavía no lo vemos, no lo sabemos. Está bien que intuitivamente nos parezca válido, pero no sabemos por qué es válido. Y justamente la cuestión que tenemos que llegar a comprender y a conocer es por qué es válido este argumento. ¿Ya? Pero antes eso es como saliéndonos del argumento. Si miramos más de cerca, ¿qué es lo que vemos en la estructura formal del argumento? Del argumento, en las proposiciones. Categóricas. Eso, ¿no? Es categórico. Categóricas. Sí, se trata de proposiciones categóricas, correcto. ¿Que hay término medio? Ya. Hay que ver. Veamos. Si es simple o complejo, ¿no?
Silogismo simple. Por ejemplo, cuestiones que han mencionado. Hay ciertos términos dentro del argumento. ¿Cuáles son los términos que identificamos en estas proposiciones que forman parte del argumento? Hombres. Hombre, Mortales. mortales Sócrates y hombre. y Sócrates. Y vean que la palabra hombre, y aquí el singular o el plural es irrelevante, vean que aparece así. Vean que la palabra mortales aparece allí. Ujú. Y vean Parte de la conclusión. que la palabra, el nombre Sócrates, aparece allí. Ujú. ¿Se fijan? Sí. ¿Se fijan que cada uno de los términos se repite 2 veces en la totalidad del argumento? Ujú. Aquí hombres aparece como sujeto, aquí hombres aparece como predicado, mortales aparece como predicado, mortal aparece como predicado, y aquí Sócrates aparece como sujeto y Sócrates aparece como sujeto. Ah, sí. ¿Sí? Ujú. Y un silogismo tiene justamente que ver, la validez de un silogismo tiene justamente que ver con la disposición de los, en parte, con la disposición de los términos al interior de la argumentación. Ahí, si nosotros, por ejemplo, prescindiésemos de las palabras concretas, de las palabras con sentido que aquí aparece, porque este argumento no es válido por tratarse de Sócrates, ni es válido por tratarse de los hombres o de los mortales. Es válido por razones puramente formales, puramente estructurales. ¿Ya? Y por eso es que lo que quiero que vean es esa estructura, esa formalidad. ¿Ya? Ujú. Si nosotros dibujamos y vamos a introducir estos términos, y lo vamos a hacer con calma. Si nosotros dibujamos el argumento, diríamos, uy, ahí está la línea, digamos, que separa las premisas de la conclusión, El luego. y diríamos que Sócrates lo vamos a representar por X. Mortal lo vamos a con I. ¿Dónde aparece I? ¿Dónde aparece mortal? El predicado de la proposición mayor. Eso, ahí. ¿Y dónde aparece Sócrates? Como sujeto de la preposición chiquita, o sea, la menor. Ahí. Y el otro término, que es el término que no está en la conclusión y que está en las 2 premisas, el término hombre, aparece así. Z. Y lo vamos a simbolizar con la letra Z. Esa es la forma que el argumento tiene. ¿Ya? Esa es la forma que el argumento tiene. Estas formas se llaman figuras. Figuras del silogismo. ¿Ya? Sigamos. Todos los hombres son mortales. Nosotros sabemos que esa es una proposición categórica, que por lo tanto tiene una cantidad y tiene una cualidad. ¿Cuál es la cantidad de todos los hombres son mortales? Universal. Universal. ¿Y cuál es la cualidad? Afirmativa. Afirmativa. Universal, afirmativa. ¿Y cómo se representa la universal afirmativa? Con una A. Con una A. La A la vamos a dibujar ahí. ¿Ya? Sócrates es hombre. ¿Cómo la vamos a representar? Universal afirmativa. Universal afirmativa. Hombre se predica de todo Sócrates y no de una parte suya, y en ese sentido
es una universal afirmativa, lo mismo que la proposición Sócrates es mortal. Ya, a ver, espérese, ahí puede repetir eso mismo que acaba de decir, porque como que es lo que aún no termino de entender. Sócrates es hombre, es un tomado universalmente, afirmativamente, ¿por qué? Porque hombres se predica de la totalidad de Sócrates Ah, ya. y no de una parte suya, no de un pedazo, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que aquí Sócrates es una clase compuesta por un único individuo. Y entonces hombre se predica de la totalidad de esa clase, Y ahí es cuyo universal. único miembro es Sócrates. Ya. ¿Ya? Lo mismo pasa con Sócrates es mortal. Mortal se predica de toda la clase cuyo único miembro es Sócrates. ¿Ya? Eso, ese A, se llama modo del silogismo. Modo del silogismo. Y si nosotros atendemos a la disposición de los términos dentro del argumento, y para atender a esa disposición de los términos, nosotros pensamos y atendemos al término medio, a la disposición del término medio, y pensamos aquí, por ejemplo, que el término medio aparece como sujeto en la primera premisa y como predicado en la segunda premisa, eso determina la figura del silogismo. Figura y modo del silogismo son, pues, dos cuestiones que debemos comprender. ¿Ya? Ujú. ¿Puede repetir qué es lo que determina la figura del silogismo? La disposición del término medio, del llamado término medio, de Z. Z. Z, fíjese que ahí Z aparece como sujeto en la primera premisa y como predicado en la segunda premisa. ¿Ya? Si nosotros atendemos a la disposición del término medio, porque el término medio podría aparecer de distintas maneras, por ejemplo, podría aparecer aquí, es decir, como sujeto de ambas premisas, podría aparecer como predicado de ambas premisas, en fin, eso configura el nombre de figuras. Entonces tenemos dos elementos. Uno, la disposición de los términos al interior del silogismo, que es la figura del silogismo, y otra cuestión es el modo del silogismo, que es el tipo de proposiciones categóricas que constituyen a cada una de las proposiciones del silogismo. Profe, ¿Sí? ahí cuando nos acatamos a Z como el término medio, ¿también puede ser X? ¿O serían ambos en la segunda premisa? A ver, repite, hay un problema en tu pregunta, pero no identifico dónde está. Repíteme la pregunta a ver si... Cuando se refería al término medio lo hacía únicamente con Z. Sí. En ese, pero X también sería término medio, ¿no? No, ya. Término medio no vendría siendo el que aparece como sujeto y predicado, porque ahí Z es el único que aparece así, ¿o no? Ya, espérense. Sí, todo lo que estoy diciendo aquí, voy a ir punto por punto sosteniéndolo. ¿Ya? Voy a entrar, digamos, a la cuestión de las figuras del silogismo. Voy a entrar a la cuestión de los modos del silogismo, con calma y con cuidado. Por ahora, ¿ya? Lo único que quiero que vean es que hay, en el análisis que estamos haciendo del silogismo, hemos dicho tres cosas. Primero, que un silogismo se distingue en premisas y conclusión. Segundo, que la disposición de los términos al interior del silogismo constituye lo que se llama la figura. Y en tercer lugar, que el tipo de proposiciones categóricas que constituyen a las tres proposiciones del silogismo constituye el modo del silogismo. Son las tres cuestiones que hemos dicho. Vamos ahora con calma. Fíjense que aquí hemos hablado de premisas
y hablábamos, yo mismo cuando explicaba, decía la primera premisa, referido a todos los hombres son mortales. La segunda premisa, referido a Sócrates, es hombre. Pero en verdad debemos hacer una distinción e introducir la noción de premisa mayor, que la vamos a simbolizar con PMY, premisa menor, PMN, y conclusión. ¿Ya? Ujú. Premisa mayor, y premisa menor. Profe, ¿Sí? dentro de este sentido, de esta forma, si es que nosotros tenemos tres premisas, hay una premisa llamada premisa del medio. No, si tuviésemos tres premisas, lo que tenemos son dos silogismos coordinados de alguna manera. Ya, Ese sería un silogismo compuesto. ya, pero igual siempre van a ser llamadas premisa mayor y premisa chiquita, o sea, premisa menor. Un silogismo, hay dos, recuerden que hacíamos nosotros en algún momento la clasificación y distinguíamos entre el silogismo simple y el silogismo compuesto. Ujú. El silogismo simple es el silogismo que se compone de dos premisas y una conclusión. Sí, Los compuestos son composiciones de silogismos simples. Y hay distintas maneras en que se pueden componer unos con otros los silogismos simples para pasar a constituir eso que se llaman los compuestos. ¿Ya? De tal manera que dejo para después entonces la cuestión de los silogismos compuestos. Ok. Ahora, distinguimos la premisa mayor y distinguimos la premisa menor. Sin embargo, y esto que voy a decir es sumamente importante, premisa mayor no es la primera premisa. Por así decirlo, premisa mayor no es la premisa que aparece en primer lugar, no es la premisa de arriba, ni premisa menor es la segunda premisa o es la premisa de abajo. Ya, entonces, ¿cómo quiere que la identifiquemos? Entonces, ¿cómo la vamos a identificar? Para poder hacer ese proceso de identificación, hagamos una distinción entre los términos. En primer lugar, ¿ya? Vamos a hablar de, veamos ahí, el término mayor. Término mayor. ¿Ya? ¿Y a qué le vamos a llamar término mayor? Le vamos a llamar término mayor al término predicado de la conclusión. Es decir, en el ejemplo, ¿cuál es el término mayor? Mortales. Mortales. Ah, ya. Voy a borrar aquí, voy a borrar aquí, ahí. El término predicado de la conclusión. Término predicado de la conclusión. El término predicado de la conclusión. Ese es el término mayor. ¿Se fijan? Sí. Término menor es el término sujeto de la conclusión. El término sujeto de la conclusión. S, X. Este es el término menor y este otro, Y, es el término mayor. ¿Sí?
Término medio. Aquí damos finalmente con la noción de término medio, que es lo que nos permite distinguir entre las inferencias mediatas y las inferencias inmediatas. Término medio es el término que no aparece en la conclusión, pero que en cambio aparece en las dos premisas. Es decir, ¿cuál es el término que no aparece en la conclusión? Z, Hombres. Hombre. ¿Hombre? Hombre, correcto. Mm. Ya, ahí. Y ahí. ¿Sí? Ese es el término medio. ¿Ya? Ujú. Pues bien, ¿cuál es la...? Volvamos acá. Estamos tratando de distinguir la premisa mayor de la premisa menor. ¿Sí? Pues bien, ¿cuál es la premisa mayor? ¿Cuál es la premisa mayor? Es la premisa que contiene al término mayor. Es la premisa que contiene al término mayor. Y es el término mayor, ¿verdad? La premisa que contiene al término mayor, es decir, esta, eso hace que esta premisa sea la premisa mayor. Mm. ¿Sí? La premisa que contiene al término mayor. Por lo tanto, premisa mayor no es la primera, digamos, en aparecer en un argumento, ni es la que aparece en primer lugar, ni es la que aparece arriba, sino que es siempre y formalmente la premisa que contiene al término mayor. ¿Cuál es el término mayor? Es el término predicado de la conclusión. Por lo tanto, en un silogismo y ante un silogismo, siempre lo primero que debemos hacer es identificar la conclusión. Identificar la conclusión. Ya, pero en ese caso no siempre viene con un luego. No siempre viene con un luego. ¿Y cómo quiere que lo hagamos entonces? Siempre hay, sin embargo, términos, expresiones del lenguaje que dan cuenta de la estructura formal de la argumentación. Ya. Siempre. Solo debemos saber nosotros leer esas expresiones. En este caso, lo que debemos saber leer, y lo preguntaba al principio y ustedes respondían correctamente, ¿cómo sabemos que la proposición Sócrates es mortal? Es la conclusión. Y ustedes me decían, porque está precedida de la palabra luego. Esa palabra luego nos permite identificar la conclusión. Y una vez que tenemos la conclusión, identificamos el término predicado de la conclusión. En este caso, mortal. Eso nos permite identificar a su vez la premisa mayor, que es la que contiene al término mayor, es decir, al término predicado de la conclusión. ¿Ya? Sí. Pues bien, ¿cuál es la premisa menor? Vamos ahora, hemos sostenido la premisa mayor, vamos ahora a la premisa menor. ¿Cuál es la premisa menor? Es la que contiene al término menor. ¿Cuál es el término menor? X, el término sujeto de la conclusión. Ujú. ¿Ya? Por lo tanto, la premisa que contiene al término menor es la premisa menor. Premisa
premisa menor. ¿Se ve? Sí, profe, sí se entiende. Y entonces, en un silogismo ordenado, la premisa mayor la ponemos arriba, la premisa menor en segundo lugar y la conclusión en tercer lugar. Ya, pero ¿eso es obligatorio o es así como para mantenerlo ordenadito nomás? Eso es obligatorio. Ya. Así. Una obligatoriedad del análisis, para el análisis. Pero eso no quiere decir que la primera premisa sea la premisa mayor, que la segunda premisa sea la premisa menor y que la conclusión es la tercera. En un silogismo ordenado, la premisa mayor aparece en primer lugar, la premisa menor en segundo lugar y en tercer lugar la conclusión. ¿Cuál es la premisa mayor? La premisa que contiene al término mayor. ¿Cuál es el término mayor? El término predicado de la conclusión. En segundo lugar, aparece la premisa menor. ¿Cuál es la premisa menor? La premisa que contiene al término menor. ¿Cuál es el término menor? El término sujeto de la conclusión. Ya. Y ahí, en este ejemplo, el silogismo aparece como un silogismo ordenado. Porque yo podría, por ejemplo, decir algo así como, fíjense lo que voy a hacer. Sócrates es mortal, ya que, el ya que indica las premisas, ya que Sócrates es hombre y todos los hombres son mortales. El y une a proposiciones análogas. El y necesariamente une, por lo tanto, a las dos premisas. Y el ya que nos indica que ellas dos son premisas. Y por lo tanto indica, y así sabemos, que la primera es la conclusión. Por ejemplo, a ver, Profe, hagamos Profe, el le quedan 3 minutos. eso le iba a decir. ¿Cómo? Que le quedan 3 minutos. Pues eso debe ser 45 minutos y después 15 y después 45. No es por aplicación, profe, es por lo que se habló en el Consejo de Profesores con respecto a las demandas del petitorio. Ah, ya no, pensé que que se iba a cortar, digamos. No, tranquilo. Ya. Ya, paremos un ratito y dejo ahí en pantalla un ejercicio para que trabajemos las mismas cuestiones que hemos dicho. Ya, ok. Ya. Pero descansemos un rato. Son las 15:53, volvamos a las 4. Yo, profe. ¿Ya? Ya. Vale, profe. Ay, no. Que se vire el Gohan. Vírate. Pues sí, casi se hemos funado, sáquenlo. Oye, que se pegue las corridas al Gohan y que se vaya, po. Y hay que contenerlo. O el culiao que le raja. Más weón. Y se fue o no, y todavía no se va, está conectado. Gohan, ándate, weón. ¿Cómo no entendí? Entendí lógica y no voy a entender esta weá, ándate. Igual la verdad persona para estar conectado cómodo en la casa mientras lo están funando. Mira, yo cacho que no se va a ir, tiene la media perso.
Oye, hombre arrepentido, corta el huevo, pues ándate. Oye, ¿y esta aplicación no tiene como algún lado como para reportar a un participante o algo así, o no? Eh, Parece que no. Puta, qué rabia. Fijar en pantalla, no, Si no, no se no. va, hay que decirle al profe que lo saque nomás. ¿Qué cosa, María Paz? Que si no se va, el único que lo puede sacar de la reunión es el profe. Ya, yo no voy a participar de esta clase si este weón sigue aquí. Opina igual a Banca. Yo igual le digo cara al palo al profe que lo saque en verdad, no estoy ni ahí. Por último, si me saca a mí de la clase, después me pasan los apuntes, pero no estoy ni ahí con un compartir espacios con él, en todo caso. Total, la clase culiada va a No quedar tendría grabada. por qué sacarte a ti si todos queremos sacarlo a él. Sí, pues, pero nadie se Sí. pronuncia, pues. Hablan 5 weones y todos los demás se quedan callados, pues. Y Puta, no puedo podríamos estar más pedir funada. y mandar así como un comunicado tipo a la jefa de carrera y pedir que se vire y que no No participe. pueden, pues no pueden. Si él es un, ¿cómo se llama? Una persona que está pagando, pues, ¿cachai? Independiente del que el weón sea lo que sea, pues, es un cliente más. Qué rabia, weón. Oh, quiero ver la cara de este weón en las presenciales. Ojalá no. Con la perso que tiene, capaz que se presente, po. Ojalá vaya.
¿Aún no llega? No, menos mal.
Llega hasta las 4. En todo caso, ¿qué le pasa? Tuve todo el recreo aquí pegado al computador. Igual. Ya, pues, profe. Anda y apurá, Javiera. Que igual la hora pasaba. Obvio, pues quiero puro decirle al profe que echa el weón. Todos queremos lo mismo, pero. No creo que todo es. Lo mismo opino. Nada que hacerle, pues. ¿Qué cosa? Amarillo ahí en todos lados. Hay que pegarle, quiero puro pegarle. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me da risa, como que el tipo debe estar escuchando esta weá y dice que se creen esta weá, no sé. Que hay que echar ese bol luego. No importa lo que opine, pues. No, pues no importa, pero igual me da risa. Está bien. Prefieren 15 minutos nomás, por favor, aparezca.
Sí, profe. Ya. Veamos este ejemplo. A ver. Todos los santiaguinos son americanos, pues todos los santiaguinos son chilenos y todos los chilenos son americanos. Nada. ¿Cuál es la...? La conclusión debería ser todos los santiaguinos son americanos, Bien, ¿por qué? ¿Cómo lo sabes? porque dice primero la frase y después dice, pues todos los santiaguinos son chilenos, entonces como que me está explicando por qué los santiaguinos son americanos, así la continuación. Muy bien, muy bien. Pues, ya que, puesto que, además, tenemos la palabra y, que indica que estos dos son elementos análogos. Todos los santiaguinos son chilenos y todos los chilenos son americanos. En elementos análogos, es decir, premisas. ¿Ya? Uf. Premisas. ¿Y cómo quedaría entonces? Sería todos los santiaguinos son americanos. Si americanos es el término mayor, si americanos es el término mayor, el término predicado de la conclusión, ¿cuál es la premisa mayor? Todos los santiaguinos son americanos. No, quedamos en que todos los santiaguinos son americanos En la conclusión. en la conclusión. Luego, mirando la conclusión, miramos el predicado. Americanos. Ah, ya. ¿Todos los chilenos son americanos? Todos los chilenos son americanos, sí. El predicado de la conclusión es el término mayor. Por lo tanto, ¿cuál es la premisa mayor? La premisa mayor es la que contiene el término mayor. ¿Cuál es? Todos los chilenos son americanos. Y entonces la escribimos arriba. Todos los chilenos son americanos. Santiaguinos es el término menor. Por lo tanto, ¿cuál es la premisa menor? Todos los santiaguinos son chilenos. Todos los santiaguinos son chilenos. Fíjense que tiene exactamente la misma estructura que ese argumento. ¿Dejan? Sí, profe. Y sí, atendemos al término medio, es decir, al término que no aparece en la conclusión y que aparece en las dos premisas, nos permite pensar la figura. ¿Y qué tipo de proposición es la premisa mayor? Universal afirmativa. O sea, A. ¿Qué tipo de proposición es la premisa menor? Universal afirmativa. O sea, A. ¿Y qué tipo de proposición es la conclusión? Universal afirmativa. A. Este es el modo. Esta otra es la figura. Figura y modo. ¿Sí? Vamos ahora, entonces,
a la determinación de las figuras del silogismo. No, pero espera un poquito. Es que entonces estaba bien dicha el silogismo, el que usted nos planteó, el que usted nos escribió sin desarrollarlo, ya está bien dicho, ¿cierto? Pero al momento de analizarlo, tenemos que ordenarlo y ahí es donde usted nos hace... Exacto. Y al analizarlo hay que ordenarlo de la forma que lo acaba de hacer. Exacto. Ya, ok. Poniendo la premisa mayor arriba, en primer lugar, la premisa menor abajo, en segundo lugar, y en tercer lugar la conclusión. Ya. Y a partir de allí, una vez que el silogismo está ordenado, podemos nosotros conocer cuál es la figura y cuál es el modo. Ah, pero a partir de ahí, no antes. No antes. Ya, ok. No antes. Y entonces avancemos a las figuras del silogismo. Ya lo hemos hecho, ya hemos utilizado estas letras como símbolos, como variables del término mayor, del término menor y del término medio. El término la I es la variable del término mayor, X es la variable del término menor y Z es la variable del término medio. Pues bien, según la disposición del término en las premisas del silogismo, si miramos el término medio y miramos cómo aparece el término medio en las premisas, veremos que son 4 las figuras del silogismo. Y se habla concretamente de primera figura, segunda figura, tercera figura y cuarta figura. ¿Ya? Veamos la primera figura. Vean que la primera figura, que son los ejemplos de los dos silogismos que hemos visto, S y S, son primera figura. ¿Cómo se define entonces la primera figura? Primera figura es aquella en la que el término medio aparece como sujeto de la premisa menor, perdón, como sujeto de la premisa mayor y como predicado de la premisa menor. Como sujeto de la premisa mayor y predicado de la premisa menor. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, es que me perdí un poco. ¿Se acuerda de ese como árbol, como esquema que habíamos hecho de la inferencia, conversión, aversión, inmediatas, mediatas, todo eso? ¿Sí? Nosotros estamos en la simple, la categórica del silogismo mediata, ¿cierto? Exacto. Ya. Sí, disculpe. Segunda figura, veamos esto. Atendamos a la disposición del término medio en las premisas. Se llama segunda figura aquella en la que el término medio aparece como predicado de ambas premisas. Predicado de ambas premisas. Tercera figura. Miren ahí. Se llama tercera figura aquella en la que el término medio aparece como sujeto de ambas premisas. Sujeto de ambas premisas. Y veamos lo que pasa en la cuarta figura. Está ahí.
se llama cuarta figura aquella en la que el término medio aparece como predicado de la premisa mayor y sujeto de la premisa menor. Sí, sí, Vamos sí. a ver ejemplo de estas otras figuras, ¿no? Vale. Profe, Cuarta ¿podría figura repetirlo, es por aquella en la favor? que el término medio aparece como predicado de la premisa mayor y como sujeto de la premisa menor. Y veamos entonces gracias. que evidentemente si atendemos a la disposición del término medio, son 4 y solo pueden ser 4 las figuras del silogismo. Primera figura, segunda figura, tercera figura y cuarta figura. ¿Se fijan? Y no hay más. Los latinos acostumbraban a, puesto que sujeto se dice subjectum y predicado predicatum, la primera figura la llamaban subprae, sujeto predicado, sujeto de la premisa mayor, predicado de la premisa menor. Segunda figura, prae, predicado, predicado de ambas premisas. La tercera figura, sub, sujeto de ambas premisas. Y la cuarta figura, prae sub, predicado de la premisa mayor, sujeto de la premisa menor. A ver, analicemos eso desde la perspectiva de lo que llevamos instalado. Algunos chilenos son porteños, por eso todos los porteños son amantes del mar, ya que algunos chilenos son amantes del mar. El por eso es el luego, ¿no? La primera cuestión, siempre, ante cualquier tipo de argumentación, también el silogismo, lo primero que debemos hacer es identificar la conclusión. ¿Por eso? Por eso. Todos los porteños son amantes. ¿Qué expresiones? En primer lugar, ¿qué expresiones tenemos en el argumento que nos indica premisas o conclusión? Por eso todos los porteños. Por eso. ¿Y la otra expresión que tenemos? Ya que. El cuantificador. Verdad. Las expresiones que nos indican premisa o conclusión son, por así decirlo, expresiones que están afuera de las proposiciones. Ya. Como conectores. Afuera de las proposiciones, es decir, afuera del sujeto, predicado, cantidad y cualidad de las proposiciones. Afuera, es decir, el tipo de proposiciones que permite conectar unas proposiciones con otras y que muestran el tipo de conexión que hay entre las proposiciones. Pero entonces, a ver, me confundí un poco porque si es que las preposiciones están conectadas por estas palabras o por estas dos palabras, entonces la que no esté conectada por estas dos palabras o la que no tenga presente esas dos palabras va a ser la conclusión. Podría en algún caso. Pero no es siempre así. No es siempre así. Ya, okay. Soy yo el bobo que no sé identificar eso, no se lo voy. No, sí está bien. Sí, hay un montón de expresiones del lenguaje ordinario, en general del lenguaje escrito, que indican lo que es premisa, que indican lo que es conclusión, y justamente de lo que se trata, digamos, es conocer esos elementos del lenguaje que permiten distinguir premisas y conclusiones. Ya, no, disculpe, ya me los voy a aprender. Y entonces, ¿cómo reconoces? ¿Qué significa por eso? ¿Qué significa ya que?
El ya que viene de una continuación, o sea, de que hay algo antes, por lo tanto ese debe ser el de la frasecita, no el de la conclusión. El por eso debería ser el de la conclusión. O sea, yo lo saqué por lógica, entre comillas, porque así como por descarte. Onda, el ya que necesita algo antes que eso para seguir con el ya que. Por lo tanto, ese debe ser el que conecta a las dos. Se me olvidó el nombre, las dos. También puede ser el que la parte final se parece, son amantes del mar, terminan en la misma parte. No, pero cuidado. Antes de ir a las proposiciones y a lo que pasa dentro de las proposiciones, a identificar el sujeto, el predicado, la cantidad y la cualidad, lo que debemos identificar son estas expresiones exteriores que nos muestran la relación entre las proposiciones. Por ejemplo, si yo digo, hoy está nublado, por eso no hay sol. Es como un debido a una causa. Debido a, correcto. Ya, pero. No sé, como le iba diciendo, el ya que para mí es como el que conecta las dos cositas y el por eso es el de la conclusión. No hay sol, ya que está nublado. Ah, no tiene razón. A ver. Entonces diría que como algunos chilenos son porteños, ya que en el caso de, o sea, así como para unirlo, son amantes del mar. Y en conclusión sería, por eso todos los chilenos, todos los porteños son amantes del mar. Una cosa así. Está mal. Y eso es lo que está mal. Entonces, algunos chilenos son porteños. Espera, el ya que entonces es el de la conclusión. Lo que debemos aclarar es el por eso y el ya que. Sí. ¿Cuál es la conclusión? ¿Por eso todos los porteños son amantes del mar? No. ¿Ya? Es que el por eso necesita una justificación. ¿Por ¿Sería qué? algunos chilenos son porteños? Sí, porque como que la continuación es como que está haciendo como una consecuencia del otro. Está como explicando. Profe, ¿y se les puede quitar eso, el por eso y el ya que, y armar el esquema así, sin eso? ¿O es necesario utilizar eso, por decirlo así? El ya que y el por eso. Claro, lo podríamos cambiar, pero al cambiarlo se nos convierte se nos puede convertir en otra estructura. Y lo que nosotros estamos haciendo es justamente analizar la estructura que, formulado así, ¿cuál es la estructura que tiene? Mira, pasemos... Para mí el ya que es como que te va a dar una razón de algo, en cambio el por eso te da la conclusión, pues. Está nublado, por eso no hay sol. Está nublado, ya que no hay sol. Pasemos a la segunda y después volvemos, si tiene una complicación. Ah, pero el que acaba de hacerlo, pues el ya que entonces es el de la conclusión y el por eso es el de la consecuencia. O sea, el que une a las frasecitas. Mira, pasemos al segundo. Pasemos al segundo. Después volvemos al que acabamos de ver.
Ningún terremoto es tan grave, puesto que todos los terremotos pasan y todo lo que pasa no es tan grave. Ningún terremoto es tan grave sería la conclusión. Muy bien. ¿Por qué? Por el puesto que, ¿no? Puesto que ahí está una primera razón. ¿Y todo? Y ahí está la segunda razón. Ya, pero es que esa estaba más fácil porque usted mismo dijo que leía y que conectaba las frasecitas esas dos. Entonces no se vale. Ya, volvamos entonces a la otra. A No, ver, pero no, en pero la- terminemos de hacer el análisis de la 2. Pero en la 1, el ya que, como que de cierta forma igual justifica el por eso, ¿no? Volvamos, Por eso, vamos a la segunda. Ya que. Vamos a la segunda. La conclusión, ningún terremoto es tan grave. Tan grave es el término predicado de la conclusión. El término predicado de la conclusión es el término mayor. ¿Cuál es entonces la premisa mayor? Todo lo que pasa no es tan grave. Todo lo que pasa es el Z. Todo lo que pasa no es tan grave. ¿Y cuál sería la premisa menor? Que todos los terremotos pasan. Todos los terremotos pasan. ¿Cuál es la figura entonces? El PS. ¿Primera? La primera. La primera figura. Ya, pero profe, ¿eso de qué nos sirve? O sea, no estoy diciendo así como en las matemáticas, hoy ¿para qué nos sirve el logaritmo? No, sino que de qué nos sirve identificar esto así como, esta es la primera figura, el silogismo tiene la primera figura de no sé qué cosa, como que usted nos va a dar en algún momento un ejercicio, onda de atrás para adelante. Lo que estamos haciendo entiendo perfectamente la pregunta, ¿no? Y el alcance de la pregunta. Lo que estamos haciendo es incorporar una serie de herramientas, las herramientas conceptuales que nos permiten analizar los argumentos. Porque con esas herramientas nosotros finalmente lo que vamos a poder decidir es si los argumentos estos son válidos o inválidos. Todavía, con lo que conocemos, no lo sabemos. ¿Ya? Okay. Ya. Porque podría ser... no, pero las herramientas conceptuales vienen siendo la figura y el costo ese de las AAA. El modo, claro. Pero nada más. A partir de allí, nosotros vamos a poder saber qué conclusiones se siguen de qué premisas. Ok. ¿Ya? Pero para poder llegar a conocer esa... es necesario, digamos, introducir estos conceptos. Ya, disculpe. ¿Ya? No, está bien. Ya, volvamos entonces a la primera. Profe, ¿y el modo de la segunda cómo sería? Todo P no es G. Eso sería universal negativa. Negativa. Todo T es P. A. Ningún T es G. Eso es... ¿Algún? E. No. Sí, porque es negativo, el ninguno. Eso. Miren, voy a adelantar algo, pero no quiero complicar, digamos, solo para responder
la cuestión que se estaba planteando, digamos, ¿para qué esto? En primera figura, modo EAE. Los silogismos válidos tienen nombre. Este concretamente se llama celarent. Celarent. EAE. Ya, interesante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Y ese es válido. Cuando nosotros lleguemos a conocer eso, eso nos va a permitir decidir que este argumento es válido. Ya, ok. ¿Ya? Ya, sí, allá vamos, allá vamos. ¿Volvamos al primero? Ya, sí, por favor. Algunos chilenos son porteños. Por eso, todos los porteños son amantes del mar. Ya que algunos chilenos son amantes del mar. Ah, entonces algunos chilenos son porteños de la exclusión. No, ya me perdí. Ya. Yo digo que ya que algunos chilenos son amantes del mar, es la conclusión. Yo digo que por eso. Por eso. ¿Sí? Lo que viene después del por porque eso. el ya que, como dije, justifica el por eso, ¿no? Exacto. Exacto. Y siempre esas expresiones como ya que, puesto que, indican premisa. A diferencia del por lo tanto, luego, por consiguiente, de ahí que, de aquí se sigue que, etcétera, que indican conclusión. ¿Profe? Hay expresiones que indican cuál es la conclusión y hay expresiones que indican cuál es la conclusión. Hay algunas que indican cuál es la conclusión y hay otras que indican cuál es la premisa. Algunos chilenos son porteños. Por eso, por esta razón, es decir, algunos chilenos son porteños, es una premisa. Todos los porteños son amantes del mar. Por eso, esa es conclusión. Ya que la segunda razón también indica premisa. Fíjense que aquí la conclusión aparece al medio. ¿Profe, me escucha? Sí. Una consulta. La conclusión entonces no puede ser con una afirmación que sea particular, siempre tiene que ser universal. No, hay conclusiones que pueden ser particulares. Vale, vale. O sea, no es como por un tema de cantidad lo que define la conclusión. Tu pregunta es súper pertinente, porque dependiendo de la cantidad y de la cualidad de las proposiciones, de eso va a depender la validez de las argumentaciones. Vale, vale, vale. Ya, si nosotros seguimos profundizando, si yo respondiera, digamos, y tengo que hacerlo, digamos, pero vamos con calma, si respondiera con todo detalle a tu pregunta, mi respuesta sería el llegar a saber por qué el argumento es válido. Tienen que ver precisamente la validez de los argumentos, tienen que ver con la figura, con los modos y con la cantidad y la cualidad de cada una de las proposiciones. Profe, ¿Sí? entonces no sería válido porque me acuerdo que al principio dijo que siempre, o sea, se puede ir de lo universal a lo particular, pero nunca de lo particular a lo universal. Y en las dos premisas se va desde lo particular a lo universal, entonces no tendría mucho sentido. ¿Sería inválido? Espérate. Nosotros decíamos eso a propósito de los principios de distribución. Y eso es inmediato, ¿no? Y respecto, ¿cuáles son los dos o tres? Ahora estamos pensando en el tercero. ¿Cuáles son los tres principios de distribución?
La proposición universal distribuye el sujeto. Sí. La proposición negativa distribuye el predicado. Y el tercer principio de distribución dice, si un término está distribuido en la conclusión, debe estar también distribuido en la premisa correspondiente. Distribuido, es decir, tomado universalmente. Por lo tanto, la distribución y los principios de distribución tienen que ver con la distribución, valga la redundancia, de los términos. Lo que quiero decir con eso es que por ejemplo, aquí, cuando se dice todos los porteños son todos. Y esta es la conclusión. Y porteños en la premisa, ¿cómo está tomado? Como universal también, ¿no? Algunos chilenos son porteños. O sea, que dentro de los para algunos chilenos son la cantidad poquita y el porteño está tomado como universalmente porque caben dentro del porteño. Repito los principios de distribución. La proposición universal distribuye el sujeto. La proposición negativa distribuye el predicado. ¿Qué decíamos de la proposición particular afirmativa? Que no distribuye a ninguno de los dos. Que no distribuye ninguno de los dos, es decir, que porteño está tomado particularmente. Y justamente lo que dice el principio es que si un término en la conclusión, aquí, está tomado universalmente, en la premisa debiera estar también tomado universalmente y no particularmente. Eso precisamente nos muestra que este silogismo es, como decía la compañera, inválido. Pero vamos avanzando hacia allá. Ok. ¿Ya? Simplemente me estoy adelantando a mostrar esto a propósito de la pregunta que surgió. A ver, antes de... Y fíjense que es re importante los dos ejemplos, porque uno es inválido y el segundo es válido. Tan válido que tiene un nombre. Ya, pero espera, que por eso, a eso mismo voy. Entonces nosotros podemos identificar si es que son válidos o son inválidos, o sea, si son inválidos por las reglas de distribución y de paso por el tema de las herramientas conceptuales. Exacto. Entonces, por dos aspectos podemos nosotros considerar si es que son o no válidos o inválidos. Exacto. Eso. Y son precisamente esas herramientas conceptuales que después nos van a permitir retomar algunas cuestiones que ya establecimos, como los principios de distribución, que nos van a permitir mostrar, digamos, cuándo estamos razonando silogísticamente de forma correcta y cuándo, en cambio, de forma incorrecta. Ya. Profe, ¿ahí no se puede hacer un esquema como el que está abajo para compararlos? Sí, pero vamos con calma, yo me estaba adelantando. Ya. Porque esto mismo que acabo de decir ahora tenemos que mostrarlo paso a paso. Ya. Sí, porque cuando hablan Sí, no, vamos con cosas calma. adelantadas me pierdo por el triple. Sí, no, yo sé que me adelanté muchísimo, digamos, ¿ya? Solo estaba tratando de responder a la pregunta que estaba haciendo una compañera de ustedes, ¿ya? Porque me parecía súper pertinente la pregunta, ¿ya? Y al mostrar estos dos ejercicios, estos dos ejemplos, nos ponen la perspectiva de para dónde vamos. Pero todavía no tenemos todas las herramientas para poder decidir, digamos, en cada caso, digamos, cada uno de los argumentos que se nos puedan proponer. Dime. También se puede, o sea, es que igual estoy yendo al mismo tema, pero la validez o invalidez, en este caso también se puede identificar por las falacias. O sea, sería un modo, ¿no? Por ejemplo, ahí sería generalizar en la primera. Exacto. Exacto. Solo que el concepto de falacia
bastante más complejo. Por así decirlo, hay falacias formales y falacias informales. Esto que hemos identificado recién es una falacia formal. Porque hay otras falacias, como por ejemplo lo que se llama el argumentum ad hominem, que no tienen que ver con los aspectos formales del argumento, sino que tienen que ver con aspectos externos a los mismos argumentos. Pero no compliquemos la cuestión. Sí, se lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Sí, profe, podría pedir eso igual, que cuando hagan comentarios así no se avancen tanto, porque a mí al menos que me cuesta entender, avanzan y me pierdo mucho más de lo que ya estoy. Entonces también se pierde un poco de tiempo en lo que estamos viendo ahora. Sí, pero mira, vamos con calma y recuperemos lo que hemos dicho. Primero, que todo argumento tiene una diferencia fundamental entre las premisas y la conclusión. Segundo, que en el modo de organización de un argumento podemos distinguir la figura del silogismo y el modo del silogismo. ¿Ya? ¿Cómo vamos a distinguir la figura del silogismo? Distinguiendo el término mayor y el término menor, y el término medio, que nos permite hacer la diferencia entre premisa mayor y premisa menor. Según eso, nosotros podemos mostrar que son 4 las figuras del silogismo. La primera es la que tiene esa estructura, la segunda que tiene esta otra estructura, la tercera esa otra forma y la cuarta esa forma. Eso es todo lo que hemos dicho hasta ahora. Es todo lo que hemos dicho. Los ejemplos nos permitieron decir otras cuestiones. ¿Ya? Es decir, lo que tiene que haber, en lo que tiene que haber claridad es en esto. Primera figura, sub-prae. Segunda figura, prae-prae. Tercera figura, sub-sub. Cuarta figura, prae-sub. Y ya la próxima semana vamos a avanzar en la cuestión de los modos del silogismo. Ya hemos sostenido la figura del silogismo, vamos a avanzar ahora hacia los modos del silogismo. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Sí, súper. Ya, ok. Ya, pues, déjenme conversar con el ayudante y encontrémonos el lunes entonces a las 3 de la tarde, pensando en qué será una clase de práctica para preparar la recuperación de las cuestiones que hemos sostenido ya hace mucho tiempo atrás, pensando en la prueba que sería el 3 de agosto. ¿Ya? Vale. Ya, pues. ¿Profe? ¿Sí? Muy bien, cuídense. ¿Sí? Profe, recuerdo que íbamos a tener clases. Nosotros habíamos dicho dentro de la semana por medio. Entonces usted dice que la semana que viene vamos a tener clases igual. A ver, espérate, te escuché súper... Espérate. Te escuché súper ¿Cómo se hace en ese entrecortado. caso? Repíteme, por favor. Que dentro del acuerdo que habíamos dicho íbamos a por medio. No te estoy escuchando. Tener clases ¿Qué acuerdo semana... es ese? El petitorio que se mandó para... Ah, no, Bueno, yo no lo claro. sabía eso. ¿Y ¿A quedaron usted de no acuerdo le, en que a usted no fue partícipe de la reunión del Consejo de Profesores? Bueno, es que por eso, por ejemplo, yo creo que usted no entendía por qué lo de los tiempos y todo eso. ¿Cuándo se Nosotros hizo como esa reunión? generación mandamos un petitorio a la Secretaría Sí, Académica, ya, y la Secretaría Sí. Académica junto al Consejo de Profesores respondieron las demandas que nosotros teníamos en cuenta en el petitorio, por lo menos la académica.
cuáles son esas cuestiones. Que cada periodo de clase tenga 45 minutos. Sí, Sí, 2 bloques de 45 minutos. Ya, no hay problema con eso, porque a mí también me parece tener 2 periodos, digamos, de 1 hora y media es excesivo, digamos, no solo para ustedes como alumno, sino que también para mí como profe, digamos, estar 3 horas explicando algo detrás del computador sin verlo, se me hace pesado, ¿ya? Entonces, bien, me parece que es muy razonable el hacer... ¿Ah? El hacer módulos chicos, digamos, ¿ah? Que aún faltan las respuestas, porque era eso, el bajar la carga académica, el tema de la lectura, sobre todo, para las que son de lectura. Ya, sí. Pero no es el caso de este curso. Eso. ¿Ya? Exacto, por eso se adecuan a nivel curso. La otra es que son 2 evaluaciones por ramo. ¿Ya? Y la recurrencia de clase. Sí, pero en cuanto a las notas también, la prueba tiene que tener un rango horario por lo menos mínimo de desarrollo. Por ejemplo, si usted manda la prueba, tiene que tener un desarrollo de, creo que habíamos determinado 3 días, una cosa así. Creo que eran 3 o 2 días. Ah, ya, pero eso no lo vamos a poder cumplir en el curso de lógica. Eso se entiende en el caso, digamos, de donde hay textos de lectura y donde ustedes tienen que desarrollar. Pero en este caso, yo necesito que ustedes trabajen individualmente. Si tuviera, por ejemplo, un día, ustedes van a mandar todos la misma prueba. Es que lo que pasa, profe, es que independiente de que mandemos toda la prueba, hay personas que no se pueden conectar en todo el día. Sí, vos, por eso estábamos hablando del rango horario. No estoy hablando como con el trasfondo de que ya es mejor para nosotros porque es más cómodo, sino porque hay personas de que no se pueden conectar en un horario. De hecho, han habido pruebas que no han dado 3 o 4 horas para hacer la prueba después de la clase y no se puede cumplir porque hay gente que no se puede conectar. Porque usted ni siquiera ha hecho como 3 así porque no tenía computador hasta ahora. Sí, les entiendo perfectamente. Pero les explico cuál es la dificultad que yo veo, digamos, para el caso de lógica, que lo he pensado, y lo he pensado harto, y no se me ocurre cuál es la manera. Porque, por ejemplo, si yo les pusiera un ejercicio como alguno de los que les acabo de poner, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta que ustedes tendrían que dar? Por ejemplo, primera figura, modo AAA. Ya, pero póngase usted, yo me hubiese demorado media hora haciéndolo solo. O sea, no estoy... De acuerdo, pero es que lo que les quiero decir es que no les puedo dar un día, 2 días o 3 días. ¿Te fijas? Sí. Pero no sé, en ese caso, es que la idea era que no se pueden conectar. Exacto. No sé cómo hacerlo, o sea, me agravan más la situación. Que eso fue como lo que mandamos y que nos respondieron en el petitorio de que sí, pues sí. Ya, se puede con un lapso mínimo lo entiendo. Voy a tener que idear una manera de... porque yo necesito que ustedes trabajen solos. Sí, no, sí está bien eso. Sí. ¿Ya? Sí, se entiende eso, profe, pero lo que iba a esa idear petición... 40 ejercicios. No, claro, es que eso sería otra posibilidad, ¿no? Hacer una prueba tipo, digamos, no sé, claro, 40 ejercicios, por ejemplo. No, pero no es tampoco es razonable una cuestión de ese tipo. Ya no, déjenme el lío, porque claro, si no todos se pueden conectar ese día, digamos, a las 3 de la tarde, no sé cómo resolver en verdad la cuestión de la prueba. Que usted no puede resolver. Profe, es que quizá no hay una posibilidad de hacerlo lo más como inmediato la prueba a lo que usted quiere hacer, porque igual yo me pongo en su lugar, pues, como profe, y aparte la modalidad que lleva el curso es súper complicado con respecto al contexto pandémico, pues.
Si usted acostumbra, no sé, por ejemplo, estar en la sala de clases, pasar una hoja o dictar los ejercicios y los estudiantes ahí los hacen, pues. Pero ahora es mucho más complicado y difícil porque está fuera del alcance de sus manos, po. Sí, sí, po. Es que esa es mira, las pruebas normalmente yo acostumbro a hacerlas, a pasarle están enlazamos en la sala de clase, entran todos, los pongo de hecho en 3 filas, digamos, para que no se copien, uno muy detrás del otro, escribo las 4 o 5 ejercicios, digamos, en la pizarra y se ponen a trabajar. Sí. Ya, esa es la situación normal. Porque es muy fácil copiar en este caso. Ya, sí, pero profe. Es muy fácil responder correctamente sin saber nada. Está bien eso, sí, está justificable lo que usted dice, es Y justificable. yo lo que necesito es que ustedes sepan. La cuestión es que no se me ocurre la manera de evaluar. Está bien. Y hay otra cosa que la semana. ¿Y la otra cosa? La semana asincrónica, no sé cómo funciona eso. Que sería una semana de clase, una semana de no clase, y así todo el rato. Eso era lo que habían respondido igual. Y también lo otro que hay es que entre las 2 horas hay un descanso de 15 minutos. Y lo otro de lo que le estábamos diciendo, sí se entiende su posición y todo, pero también podría quizás fijarse más como con los que tienen esos problemas, porque por ejemplo hay algunos que trabajan, o con la lluvia en el sur teníamos un compañero que tampoco se podía meter, entonces es como, por ellos más que nada pedimos eso como de un día mínimo, para los que no se pueden conectar en las horas de la prueba. Y también porque no somos la única persona en nuestra casa que ocupan los computadores. Tenemos demás hermanos que también están en clase. Sí, también. Sí, no, sí, soy súper consciente de todo eso y no quiero poner ninguna presión al respecto. Solo que quiero que me entiendan a mí también como la cuestión pedagógica que está aquí en juego, ¿no? Sí. Pues yo necesito que ustedes, cada uno de ustedes, aprenda. Y que no es cuestión de ponerle a todos un 7. No es, o ponerle a todos un 1, no es esa la cuestión. Lo que quiero es que aprendan, uno a uno, cada uno de ustedes. Es que ya muy lindo suena, profe, pero a veces, no sé, pues los mismos espacios no son permitibles como para... Pero es utópico. Entonces, como que al fin y al cabo, puede que la intención sea totalmente válida, totalmente buena, o sea, a mí me encantaría lo que usted dice, pero, no sé, pues yo ahora recién tengo un escritorio, porque mi papá lo hizo este fin de semana para poner el computador nuevo. Entonces, Sí. como que antes estaba en mi cama, ni siquiera podía escribir, tenía que de nuevo ver los PowerPoint, de nuevo ver la clase para poder escribir y tener algo en mi cuaderno, porque no podía escribir en mi cama. Entonces, como que al fin y al cabo está lindo lo que usted dice, pero no todos pueden, o no todos, no es así. Ya voy a pensar la cuestión, no sé, en realidad como ¿Profe? idear una manera de evaluar en línea, no lo sé en realidad. Profesor, ¿y no sería mejor que a cada uno le toquen ejercicios distintos y dar 2 Uy, días? pero ¿sabes cuántas pruebas tendría que hacer para eso? Más Pero de 40. igual podría probar varias, porque igual está el libro y el libro igual tiene varios ejemplos. Si vale, entiendo que igual va a ser una paja, pero igual también esa podría ser una manera de evaluar. Sí, pero tendría que hacer 40 pruebas distintas y sería cada problema. ejercicio con el mismo nivel de dificultad. Sería problema. Sí, es que no, mucho problema. Tampoco es que la carga se la pase al profe, ¿no? Sí, la verdad es que todos tengamos el mismo nivel de presión. Claro, porque le pongo un ejercicio, digamos, a uno fácil, al otro difícil. No, pues. Profe, Eso ¿no hay habría un forma de ustedes. de que los que no tienen como la disponibilidad o los que no pueden conectarse porque no tienen internet o por X motivo, puedan comunicarse con usted y dar después, o que ellos tengan más plazo y que de manera, porque no se copien, ellos tienen una prueba diferente, o sea, como 2 pruebas diferentes solamente? Correcto. ¿Y cuántos casos pueden ser los que tienen dificultad? No siempre es lineal el tema. A eso va también. Exacto, porque hay comunas que el internet no llega bien, entonces se le cae el internet, se corta la luz, estamos en periodo de lluvia, son muchos factores. Sí, es que por eso yo digo que se centren en ellos, pero que ellos le hablen, pues si tienen un problema, si el profe tampoco adivina. A eso voy, Sí. que cuando se pueda le envíen un correo al profe en la evaluación en específico, porque a mí, por ejemplo, se me ha cortado la luz, yo soy del sur,
y se me ha cortado la luz en el día y no puedo hacer nada ahí porque no tengo cómo enviar un correo y después cuando me vuelve la luz yo envío correo y ahí hablar con el profe y que dé el espacio para que den la prueba los que no pudieron darle en el momento. A eso me refiero. Hagamos una cosa, déjenme el problema y a pesar de la necesidad, digamos, de hacer clases cada 15 días, hagamos igual la clase de práctica el próximo lunes, ¿ya? Ya, bueno. Y el siguiente hacemos la prueba y yo el próximo lunes le voy a... No, pero la verdad es que lo veo, digamos, no se me ocurre la alternativa. Yo había pensado una, pero siento que va a ser difícil. ¿Cuál? Que Claro, lo otro es tomar, digamos, las pruebas en forma oral. No, pero no. ¿Cómo se le ocurre? Ya, ahí ya sí que hay miedo, ahí sí que terror. Mucho tiempo, profe, no le conviene. Claro. No, pero también, claro, también es complejo eso. ¿Sabes lo que tenía pensado yo? A ver. Que la evaluación no solamente sea con respecto al ejercicio, que usted mande los ejercicios, pero que también el ejercicio se tenga que justificar con las palabras del estudiante. Por ejemplo, si el ejercicio que usted pone ya es un silogismo y uno tiene que dar la respuesta en cuanto a, por ejemplo, no sé, el modo y lo que estábamos viendo recién, y después la justificación de por qué tú piensas que es así el ejercicio. Y así van a ser más diversos. Algo así como justifique su respuesta. Sí. Ahora, eso le sube la dificultad. Pero yo como que, usted me dice así como, Franco, esta es como eso que se llamaba no sé cuánto, yo digo, sí, es eso, porque tiene la A, la E, la E. O sea, la E, la A, la E. Y digo, ya, pues, ¿y qué tiene? Así como que después no voy a saber justificarme. Entonces, pero no, pues, sí, está bien, es una forma, pero ahí, por ejemplo, Esa es la dificultad de la prueba, po. como, ¿qué onda? ¿Qué hago ahora? ¿Qué le digo? Así como, profe, porque yo, ahí dice, ¿qué quiere que le haga? Sí, pues, es que esa es la característica de esto, es justamente eso, digamos, que yo pongo un ejercicio y ¿cuál es la respuesta? Primera figura. Exacto. Entonces, como que... ¿Y por qué? Bueno, porque... No, ahí sale primera figura. O sea, eso sí, primera figura. Porque así es la cosa nomás, po. Claro. Entonces, la justificación de la respuesta no sería más que una reiteración de la respuesta. Sí, vos. Como que... Ya fue bueno el intento. Déjeme el problema, no sé cómo lo vamos a hacer. Pero bueno. Oiga, no, sí, eso no he hecho nada. Yo sí lo que quiero evitar, digamos, es la copia entre ustedes. Porque eso va a ser inevitable. Entonces, ¿por qué quiere tapar el sol con un ojo? O sea, con un dedo, profe. Porque quiero que aprendan. Pero es que, profe, confíe. Yo creo que eso queda... Sí. Criterio nuestro, o sea, es como responsabilidad nuestra si es que nosotros copiamos o no. Sí, pues sí. Ya, después bueno, los pocos profesionales vamos a ser nosotros. Si no quiere aprender, aprende. Si no, ya, oye, pero para no... para que no pase más tiempo y se nos olvide más todavía lo que ya hemos trabajado, juntémonos el próximo lunes, como digo, a un taller de ejercicio, pensando en que la prueba la vamos a hacer el lunes siguiente. Ya. Y de ahí en adelante hacemos las clases, digamos, cada 15 días. Ya, profe. Ya vamos a salir de la prueba. Porque si no, va a pasar un mes más. Sí, y aparte son 2 evaluaciones. Faltaría una más. Sí. Hagámoslo así. ¿Les parece? Sí. Ya. Ya. El próximo lunes. Y confíe, Profe. Profe, ¿alguien habla? Ya. Profe, después, ¿cómo se accede a la grabación? Ay, no tengo idea. Creo que si es por Google Meet, te aparece como en la clase. Por Ucampus, pero... Sí, en el Ucampus te sale así como la clase y el triangulito para reproducirla. Pero ahí como que fuera porque hay una de cultura, filosofía de la cultura, creo que es así. Yeah. Profe, ¿y a ustedes no le hacen capacitación para poder grabar, subir y todo eso?
Por ejemplo, ahora todavía está grabando. Sí, todavía estoy grabando, efectivamente, pero no sé cortarla, porque la pincho encima y no pasa nada. Y si la pincha donde la había pinchado.